pasada me indicaron que no se escuchó muy bien. Espero que esta vez sí no haya problemas de audio y de nada, estoy con otro equipo. Entonces, veamos, ¿no? Que la clase se pueda desarrollar de manera normal. Bien, vamos a dar vamos a repetir ciertas cosas para aquellos que no han podido escuchar en la primera ni en la segunda clase por temas de audio. Así que vamos a comenzar con lo que es la construcción del conocimiento de las ciencias sociales. El concepto de conocimiento, esto se refiere al conjunto de experiencias, sensaciones y reflexiones que conllevan al razonamiento y al aprendizaje a sí mismo, ¿ya? Entonces, el conocimiento conlleva a un proceso cognitivo que se desarrolla a medida que obtenemos mayor información, bien sea anterior o no de la experiencia, ¿ya? Entonces, aclarado eso, nos vamos a pasar a lo que son los tipos de conocimiento. Ya habíamos visto, ¿no? Los tipos de conocimiento que ahora vamos a volver a mencionar, como es el conocimiento intuitivo. Es un tipo de conocimiento que se obtiene a partir de un proceso de razonamiento tras el cual se percibe una idea o hecho, ya sin que sea necesario un conocimiento previo o la comprobación de su veracidad. Entonces, la intuición nos permite percibir información de manera instantánea, debido a la relación de información, asociación de ideas o sensaciones que lleva a cabo cada individuo. Por ejemplo, podemos intuir que puede llover si vemos una gran acumulación de nubes en el cielo acompañado de muchos vientos, ¿verdad? Estos días hemos pasado y de eso he podido tomar ese ejemplo por lo que hemos vivido estos días en el tema de lluvias, ¿ya? Cuando hablamos sobre lo que es el conocimiento empírico, el conocimiento empírico es aquel que se adquiere a través de la observación y la experiencia personal y demostrable, ¿ya? Sin que sea necesario aplicar algún método de investigación o estudio. Sin embargo, el conocimiento empírico puro no existe. Y esto se debe a que todas las personas formamos parte de una sociedad o comunidad o parte de la familia, que es lo primordial, ¿ya? Entonces, es decir, somos parte de un entorno cargado de creencias, pensamientos, teorías, estereotipos o juicios de valor que afectan nuestra percepción e interpretación de los nuevos conocimientos. Un ejemplo del conocimiento empírico puede ser el de conocer los sabores de los alimentos, ¿no? Sin la necesidad de tener que observar, pero sí, este sentido va a hacer que percibamos a la siguiente, si hemos probado que hay un helado de mandarina, a la siguiente va sin necesidad de verlo, al saborear, pues ya vamos a saber qué es ese sabor, ¿no? Al comer nada más, sin necesidad de verlo. Bien, entonces eso llegaría a ser lo que es el conocimiento empírico. Ahora nos vamos a ir a lo que es el conocimiento religioso, en este caso. El conocimiento religioso es un tipo de conocimiento basado en un dogma, ¿ya? En la fe o las creencias de las personas, cuyos datos se consideran verdaderos y son aceptados sin cuestionamientos de ningún tipo. Más allá de que no se pueda demostrar su veracidad, tampoco se pueda decir que es una situación falsa, ya que no podemos ni negarlo, ni tampoco afirmarlo al 100%. De eso se trata el conocimiento religioso. Entonces, este conocimiento religioso se caracteriza por ser un tipo de conocimiento que se pasa de una generación a otra. Esta afecta a otros tipos de conocimiento y esto a su vez está compuesto por rituales y una serie de reglamentos, valores y conductas personales, entre otros, ¿ya? Por ejemplo, la creencia en rituales que pueden realizar milagros o la solución de diversos problemas, ¿no? Porque a veces, a ver, en los campos, en algunos lugares he podido observar en un viaje que las personas estaban orando en los cerros por el tema de las lluvias, ¿no? Para que no arruine el tema de las chacras, se ha podido ver porque han sembrado y creo que esto debe funcionar, el de sembrar, pues creo que sin la lluvia pues no va a florecer, no va a haber buena producción y todo ello, ¿ya? Entonces son situaciones en las cosas que se cree, ¿ya? Eso es el conocimiento, es religioso. El
Es algo que no se puede negar, pero tampoco afirmar. Muy bien, dígame, ¿se escucha bien? Licenciada, en este caso tal vez podemos poner el ejemplo del ex magistrado Gualberto Cusi en el Tribunal Constitucional en una situación, quiso no es resolver algunas sentencias constitucionales a través de la lectura de su hoja de coca. En ese tal vez podría entrar también, licenciada. Sí, porque es un tipo de creencia que él tenía, pero ya hablando con más formalismo, porque ustedes van a ser hombres de derecho, mujeres de derecho, no llega a ser acertado este tipo de conocimiento para poderlo emplear en lo que nosotros vivimos, el diario vivir, el tema de arreglar los problemas, ya sean procesos penales, civiles, laborales, entonces, o familiares, ¿verdad? Ahí ya nos vamos más al conocimiento acertado para nosotros, llega a ser lo que se pueda comprobar, como lo que es el conocimiento científico, ¿no ve? Algo que pueda ser probable, verídico en este caso. ¿Está bien, Osvaldo? ¿O alguna pregunta más? No, fenomenal, solamente tenía esa curiosidad, ¿no? Si Sí, podía sí, es aceptarse. conocido, es como un conocimiento, sí, religioso, porque no solamente atrae a lo que es la creencia de Dios, ¿no? Sino es que aquí, por ejemplo, somos un estado laico, pues creemos en variedad de dioses, ¿no? Según el lugar en el que nos encontremos, nos ubiquemos también. Y en la mayoría de lo que es Latinoamérica, tienen, ¿no? Esas diversas creencias que se tiene. Entonces es la fe lo que mueve, ese dogma, como les decía, ¿no ve? Es algo incierto. Tampoco nosotros podemos decir, no es verdad, pero tampoco podemos decir, es falso. Entonces, ni afirmarlo y ni negarlo. Entonces, en eso se refiere lo que es el conocimiento religioso. Muy bien, explicada esta situación, nos vamos a pasar a lo que es el conocimiento filosófico. Este conocimiento es un tipo de conocimiento que parte de la reflexión, la observación y el diálogo sobre la realidad. Ya en este contexto donde nos encontramos nosotros, esas experiencias que vivimos, los fenómenos naturales, ya sean culturales, sociales y políticos, entre otros que tal vez podamos mencionar también. Entonces, asimismo es un conocimiento que puede derivarse del pensamiento, más allá de los temas sobre los cuales se deba realizar reflexiones o análisis, ¿ya? Entonces, el conocimiento filosófico no es necesario llegar a la experiencia, ya que su principal inquietud es explicar todo lo que nos rodea. Por ello, fundamenta la creación de métodos y técnicas que permitan el análisis y la explicación de diversas situaciones y prácticas humanas, ¿ya? Entonces, asimismo, es un tipo de conocimiento que puede ser revisado y mejorado de manera continua. Por ejemplo, el estudio de la ética o la moral, ¿no? Es un ejemplo que podemos dar. Entonces, lo que nos indica este conocimiento a nosotros es, pues, que no es necesario experimentarlo. Incluso leyendo estos libros, nosotros podemos adquirir ese tipo de conocimiento, porque nosotros vamos a interpretar de la manera en la que vamos a, si tenemos un docente, nos van a inducir hacia un tipo de conocimiento. Si nosotros vamos a leer, vamos a tratar de entenderlo de la mejor manera y como también nosotros hemos estado en qué entorno, según a ello también lo vamos a entender, ¿ya? Entonces eso nos llega a indicar el conocimiento filosófico. Cuando hablamos ya sobre lo que es un conocimiento científico, este trata de un tipo de conocimiento que se caracteriza por presentar de manera lógica y organizada la información acertada ya de algún fenómeno que sea pueda ser demostrado. Entonces, por tanto, se apoya en teorías, en leyes, en fundamentos, en sí, a fin de comprobar el análisis y la validez de la información. Entonces, cuando hablamos de conocimiento científico, tiene que ser comprobable. Como hace un momento les decía, ¿no? En el tema de las leyes, ya más allá del conocimiento religioso, pues no, pasamos a lo que es al conocimiento científico, porque es algo que ya está escrito, estamos regidos bajo leyes, normas, nuestra Constitución Política del Estado, que es la Carta Magna. Entonces, a ello se refiere, ¿ya? Entonces, en este sentido,
se puede elaborar conclusiones o hipótesis que incentiven nuevas investigaciones, análisis críticos y desarrollos tecnológicos, como no también. Entonces, asimismo, esto posibilita la creación de nuevos modelos o teorías. Como ejemplo, se puede decir la creación de energías renovables, ¿no? Como no, también hay tantos innovadores, tantas personas que ahora está de moda, los autos pequeñitos han visto, los autos eléctricos, ya me he topado con varios, ya. Entonces estamos viendo, ¿no? Ese cambio también que se ve. Pero bien, terminando, casi ya terminando el tema, vamos a también repasar el tema de la definición de la ciencia. Entonces, acá, hablando sobre lo que es esta definición, vamos a decir que la ciencia se denomina ciencia a todo el conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático y razonado de la naturaleza, ¿ya? Tanto de la sociedad y el pensamiento. Entonces, el objeto de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad, comprenderlos y explicarlos. Y de ahí se deriva lo que es la función de la ciencia. Es describir, explicar y predecir tales fenómenos a fin de mejorar la vida humana. Entonces, la ciencia produce conocimientos científicos. Este se define como todo saber que ha sido obtenido mediante el método científico, es decir, a través de la observación y el análisis sistemático. En consecuencia, el conocimiento científico ofrece conclusiones razonadas y válidas que puedan ser probadas, ¿ya? Entonces, eso es lo que podemos hablar sobre lo que es la ciencia, una breve definición. Cuando hablamos sobre su clasificación de las ciencias, vamos a hablar sobre ciencias factuales, las ciencias fácticas. Estas factuales son aquellas, ¿no?, que se ocupan de los procesos y de los hechos y sus relaciones. Podemos decir sus proposiciones a referirse a la realidad empírica. Son a posteriori, porque dependen de lo que diga la experiencia, se subdividen en ciencias naturales y ciencias sociales. Un ejemplo de ciencia factual es la biología, ya que se basa en el estudio de los hechos y fenómenos que ocurren en el medio ambiente. Esta ciencia observa y experimenta los acontecimientos para mostrar que son reales, ¿ya? Pero cuando hablamos sobre las ciencias formales son conjuntos sistemáticos de conocimientos racionales y coherentes. ¿Ya? Si bien su objeto de estudio no es el mundo físico o natural, sino objetos puramente abstractos, sus conocimientos pueden ser aplicados a dicha realidad, ya sea físico, natural, ¿ya? Un ejemplo de estas ciencias formales son las matemáticas, la lógica y las ciencias de la computación, también podemos mencionar, aquellos que ahora estamos más en este tema virtual que antiguamente, ¿no?, con agarrar el libro y tener que ir a las clases y todo ello. Bien, cuando hablamos sobre el objeto de estudio de las ciencias naturales y las ciencias sociales, decimos en las ciencias naturales que el objeto de estudio de esta misma es el conjunto de hechos naturales, los cuales son independientes de los seres humanos, repetibles, cuantitativos y pueden reproducirse en laboratorios y bajo condiciones controladas. Entonces, tiene por objeto el estudio de la naturaleza, como lo dice la biología, la química, la física, la botánica. A ver, ¿qué más podemos hablar? La geología, también la astronomía, ¿cómo no, verdad? Entonces, a ello se refiere lo que son las ciencias naturales. Cuando hablamos lo que es las ciencias sociales, el tema que más nos interesa a nosotros, pues su estudio se basa en conocer al ser humano y los comportamientos que tiene a nivel social, tanto también a nivel individual y cómo se manifiesta en diferentes situaciones, ¿no?, en diferentes eventualidades que pasamos nosotros como personas. Entonces, el objeto de estudio de las ciencias sociales son los hechos sociales que son producidos por los individuos en la sociedad. Estos hechos son únicos, no siempre se pueden cuantificar,
ni ser reproducidos en laboratorios, porque tengamos en cuenta, como les dije en un inicio, esta sociedad en la que nosotros nos tocó vivir en esta coyuntura, en este momento, no es igual a uno que vamos a hablar, qué sé yo, 1000 años antes de Cristo o 150 años después de Cristo, ¿verdad? Entonces es diferente, siempre es al momento, al tiempo y en el espacio en el que nos encontramos. Ver un ejemplo del tema de las ciencias sociales, el estudio de una crisis económica puede llegar a ser. Que cuántas no hemos pasado a nivel mundial son muchas. Y las que nos todavía las que nos falta por vivir después de esta pandemia que hemos tenido que pasar, ¿no? Lamentablemente tanto tiempo encerrados y eso ha afectado. Lamentablemente todavía no estamos viendo los efectos fuertes, recién las vamos a sentir al año por el tema de que en Bolivia mismo la mayoría no han pagado los bancos, han solicitado de programaciones, algunos están descansando hasta enero, he escuchado también de algunos clientes que tienen hasta mayo incluso sus reprogramaciones, comienzas recién ahí a pagar, entonces como les digo, lo fuerte se viene al año, ahí sí. Bien, también vamos a hablar sobre lo que es la definición de la filosofía, en sí la filosofía. Entonces, la filosofía, ¿qué estudia? Si eso llega a ser pregunta de examen, pues vamos a decir que estudia el conocimiento en todas sus formas, ¿ya? Trata problemas relacionados al pensamiento, la existencia, la mente, los valores y el lenguaje. Entonces, la filosofía analiza la naturaleza del mundo, la evolución de la conducta, las bases del conocimiento y el pensamiento humano en este caso, ¿ya? Entonces, su objeto de estudio de la filosofía tiene su objeto propio de análisis y estudio. Entonces, el hombre, Dios, el alma, el mundo, el espacio, el tiempo, el conocimiento, el pensamiento, la conducta moral de los hombres, esos valores, ese tema de la estética, la vida, cuando hablamos de la muerte, el ser, el universo, la realidad, los hechos científicos, tantas cosas que nosotros podemos mencionar como objeto de estudio de la filosofía, ¿ya? Pero ¿cuál es ese objetivo de las ciencias sociales? Ahí también vamos a hablar que tienen como objeto de estudio la realidad social, la cual está dada a partir de diversas disciplinas. Ya sea esto, podemos mencionar la geografía, la sociología, la historia, la antropología, el derecho, lo que ustedes por algo están queriendo ingresar a esta carrera, ¿no? Vemos que es fundamental, ¿no? El estudio también en lo que es las ciencias sociales, el derecho. También hablamos del tema de la economía, porque se quiera o no, siempre ha sido en base a la economía, todos los movimientos, incluso todas las revoluciones que han resaltado, porque no han sentido que hubiera ese sentido de igualdad en esas épocas, ¿no? Entonces ahí también podemos observar. Y cómo no el tema de las ciencias políticas, porque lo político siempre ha trascendido año tras año, ya sea época tras época y siglo tras siglo, ¿ya? Entonces estas disciplinas intentan dar explicaciones a los problemas del hombre en sociedad, ya sea desde una perspectiva teórico, práctico y utilizando conceptos y métodos. Entonces, cuando hablamos sobre lo que es el surgimiento de las ciencias sociales, el estudio de las ciencias sociales tuvo su inicio a finales del siglo XVIII y su auge principal, como en aquel entonces les mencionaba en la anterior clase, llega a ser en el siglo XIX, a comienzos de ese siglo, ¿ya? Entre sus principales fundadores de nacionalidad francesa podemos encontrar a Montesquieu, Comte, que son de nacionalidad alemana también, Marx, y de inglesa podemos hablar de Adam Smith, ¿ya? Entonces, por si acaso, si llega a entrar, siempre tener, y este material les voy a pasar como me había comprometido al finalizar la clase y había hablado con el joven encargado, entonces se les va a enviar, ya esa parte también, no se preocupen, aquí tengo los dos temas que vamos a avanzar y se les va a enviar. Entonces, cuando hablamos sobre lo que es el desarrollo de las ciencias, esto vamos a decir que pasó por 3 etapas. Los estadios que realizó Platón, Aristóteles, Confucio sobre la sociedad,
Tiempo después, los aportes de Rousseau, Montesquieu, esos favorecieron también el desarrollo de las ciencias sociales. Y también podemos hablar de la última etapa durante la segunda etapa, perdón, los estudios sociales recibieron, ¿no?, lo que es el aporte de las doctrinas cristianas de Jean Baptista Vico, Joseph de Maistre, Luis Gabriel de Bonald. Estos son quienes argumentan que la historia de la sociedad se debe conocer a partir de la observación de los fenómenos sociales. Entonces, la evolución de las ciencias sociales, esto históricamente van proclamándose con hazañas reales a partir ya desde el siglo XV, teniendo algunas nociones básicas, ¿no? Y ya por el siglo XVI, XVII, en esta evolución, en etapa, en esta rebelión entre teólogos y filósofos, se da lo que es la introducción de la duda. Cuando ya estamos en el siglo XVIII, establecemos lo que son ya a finales del siglo XVIII, lo que son las ciencias sociales y las leyes universales de la conducta. Cuando ya estamos entre el siglo XIX y el siglo XX, ahí comienza lo que es la división de las ciencias sociales en economía, política y sociología, lo que les iba mencionando anteriormente, ¿ya? Y en el siglo XX, las ciencias sociales como una solución, no, ya se crean como una solución a la crisis social, se pudiera decir, y a una mirada global al mundo en el cual ya ha cambiado tantas cosas y siguen cambiando, y es un mundo cambiante, en pocas palabras, y va a seguir cambiando a posterior. Entonces, para concluir, las ciencias sociales son aquellas disciplinas que se ocupan del estudio del comportamiento social. Estas examinan tanto las manifestaciones materiales como inmateriales. Entonces, estas ciencias son un parteaguas para conocer la evolución del hombre como un ente social. Entonces, las ciencias sociales en la actualidad les corresponde cumplir un papel relevante en el contexto de la sociedad del conocimiento, principalmente porque son fuentes de saberes académicamente relevantes y socialmente significativos, y por su especial contribución para definir y orientar estrategias de cambio en las políticas públicas, en la participación ciudadana, en la opinión pública informada, en la democratización del sistema político y de la sociedad. Bien, entonces, eso hemos podido resumirlo, he tratado de tratar de hacerlo más entendible para ustedes, para que puedan ya llegar a estudiarlo y también ampliar, ¿no?, el tema de su conocimiento, porque no siempre es quedarse con lo escrito que está en el texto, que ya les había mencionado, es algo básico que está, no hace referencia a algunas cosas que hubiese querido que sí, pero bueno, también les voy a enviar este material ya, de estos dos primeros temas avanzados.